El tema que nos convoca hoy día es un taller de comunicaciones en actividades outdoor. Y como pueden ver ustedes en la presentación, hay una infinidad de aparatos tecnológicos que nos ayudan bastante en lo que es la comunicación. Pero la comunicación outdoor va mucho más allá que los equipos. Vamos a ir conociendo paso a paso en qué otras cosas son efectivas para la comunicación en actividades outdoor. La siguiente, Freddy, por favor. Bueno, ¿qué es comunicación en primer lugar? Es el proceso mediante el cual se transmite información de un ente a otro. Pero para eso necesitamos ciertas cosas, ciertos requisitos, como un emisor del mensaje, el mensaje mismo y un receptor. Todo esto a través de un código. Puede ser hablado o a través de un código que simplifique la comunicación. Tal vez un código Q internacional u otros tipos de mensajes que el receptor y emisor desde antemano se hayan convocado para organizar el tipo de código que van a necesitar usar. Y por supuesto un canal. Ese canal puede ser distintas fuentes tecnológicas, ya sea radios, teléfonos satelitales, etcétera. La siguiente, Freddy. Pero lo primero es tener una comunicación efectiva. ¿Por qué una comunicación efectiva? Porque es una parte crucial para las actividades del aire libre, que afecta la seguridad, la satisfacción y la calidad de la experiencia del turista. Comunicación efectiva. Se trata de comunicar de manera clara y objetiva nuestro punto de vista, nuestros deseos o sentimientos, sin menoscabar, importante, ni ofender o herir a otros en sus ideas u opiniones. La cordialidad es fundamental como guía de trekking o como un líder que sale con un grupo de personas a hacer actividades outdoor. Parte, la siguiente, Freddy, parte tanto como la presentación en el vestuario, la comunicación no verbal. ¿Qué puede complicarnos esto? Por ejemplo, al recibir a alguien, con, damos un mensaje verbal, pero usamos ciertos gestos o expresiones faciales, o el solo hecho de mirar a una persona de una forma distinta, él va a sentir ese mensaje no escrito, que le puede molestar o le puede parecer simpático y que van a tener un anfitrión en esta salida de trekking agradable. Movimientos corporales también es fundamental. La posición de las manos, la apariencia, fundamental en el guía. Cómo me presento con los colores de la vestimenta y la vestimenta misma. Muchas veces uno llega poco desprovisto de cosas y el cliente o las personas que salen con uno se preguntan, pucha, el guía, vamos a hacer un trekking de un día entero, pero viene con zapatilla de lona. Sí. Eso les puede causar a ellos una impresión y un mensaje equivocado de la actividad que van a realizar. O al revés, el guía que llegue a un trekking por el día y venga con una mochila de 80 litros, con esquí o cuerda, también causa una impresión distinta, un mensaje distinto a quién va a hacer la actividad. Y se van a preguntar, ¿para dónde nos va a llevar el guía? ¿Qué peligros podemos correr? Mira, lleva esquí, lleva cuerda. No, debemos ir nuestra apariencia lo más ad hoc a la actividad a desarrollar. Cuidar los gestos, tanto hacia los clientes como algún ayudante nuestro. Muchas veces ocurre que por apuro, por desprolijidad de algún prestador de servicios nuestro, falten algunos elementos y que los requerimos de urgencia para poder salir. Y empezamos ese mal rato de que, pucha, es la hora, no están los elementos, y empieza a cambiar la fisionomía y ese mensaje se lo entregamos a nuestros clientes. Y empiezan ellos también a recibir ese mensaje y a tener actitudes complicadas, pensando también, pucha, el guía será el adecuado el que contratamos,
El guía conoce el tema, no vaya a ser que nos equivocamos y vamos a tener percances en esta salida. La siguiente, Freddy, tengo varias pantallas en una. Freddy, ¿me escuchas? Estoy teniendo una multiplicación de pantallas. Un, dos, tres, Freddy, Freddy. ¿Ves la presentación ahora? Sí, la veo la presentación. Continúa la siguiente. Ahí. Ahí la siguiente. Bueno, todo eso nos lleva al primer minuto dentro de la planificación y la preparación de la salida. Pero la comunicación indica que debemos dar aviso antes de la salida a familiares o amigos en dónde vamos a ir, qué vamos a hacer y qué tiempo nos va a tomar el hacer esa actividad. También importante cuando uno está cerca de lugares fronterizos, dar aviso a carabineros, a la Corporación Nacional Forestal, al Cuerpo de Socorro Andino. Ellos tienen plataformas en donde pueden recibir esa información y saber cuándo y dónde vamos a realizar una actividad. Y dentro de la planificación también, y una buena comunicación, es indicar a nuestros clientes sobre rutas, horarios, condiciones climáticas, equipo necesario y puntos de encuentro, y todo lo que tenga que ver con la planificación de la salida. Mientras más información tengan, mucho mejor. Recuerden que la comunicación se complica cuando entramos en una emergencia. Los canales de comunicación se estropean, el apuro, si tenemos a alguien herido, ya los códigos de comunicación son distintos. La siguiente, Freddy. ¿Qué debemos hacer en la comunicación? Antes, durante y después de la actividad. Primero, como guía, tenemos que tener ciertos criterios y protocolos de la actividad. Y en esto es un rayado de cancha que no debemos salirnos cuando estamos con los clientes. También tenemos que tener la precaución de qué comunicación vamos a tener en el grupo. Y por supuesto, qué va a pasar cuando tengamos alguna emergencia. ¿Cómo vamos a comunicar eso? La siguiente. Este es un protocolo típico de una empresa que indica ciertos parámetros o protocolos de la actividad. Por ejemplo, el cliente debe saber antes de la actividad qué va a pasar si las condiciones climáticas como lluvia, nieve, vientos fuertes o evidente incendio forestal o tormentas eléctricas en el sector. ¿Qué vamos a hacer? ¿Continuamos la actividad o terminamos la actividad? Yo recomiendo ciertos parámetros como esto, la actividad, detenerla, esperar mejores condiciones o suspenderla derechamente. En el caso de discapacidad física, hay algunas salidas que se hacen con personas con algún tipo de impedimento, usamos algún tipo de herramientas también, pero eso debe quedar claro en nuestros protocolos. Recuerden que hay una norma INN en donde nos piden ciertas consideraciones en cuanto a las emergencias. ¿Qué va a pasar con los mayores de 70 años también, por ejemplo? O alguien que tenga problemas cardiovasculares, hipertensión, diabetes. Tener precaución también en la manipulación de los equipos por parte de los participantes. ¿Qué pasará si vemos, por ejemplo, que estropean bastones o equipo más técnico como cuerdas, por ejemplo? Todo eso conlleva un alto riesgo a la seguridad del grupo. No se acepta, por ejemplo, también algún inconveniente de los guías, cuando hay estados confusos de ebriedad o psicotrópicos o drogas. ¿Qué va a pasar con eso? En la norma INN está súper clarito y estipulado
que antes de la actividad en este protocolo debemos tener esos parámetros. Ahora, en esos parámetros, de acuerdo a la actividad que nosotros vamos a desarrollar, tiene un poco más o un poco menos de estirar el margen de la seguridad. En cuanto a las otras condiciones, como empresa o como guía, ¿cuándo suspendo la actividad? ¿Bajo qué parámetros? Y aquí tenemos, como pueden leer ustedes, es de una empresa que este es su protocolo. Y una actividad puede ser suspendida al interior de un área protegida, por ejemplo, cuando la autoridad pertinente, en este caso CONAF o Carabinero, establezca por razones de seguridad. Como ocurrió, por ejemplo, en estos últimos fines de semana, habían riesgo de aludes en lugares con pendientes, especialmente en la precordillera y cordillera, y todo tipo de actividad se suspendió. También se puede suspender la actividad cuando se detecte algún equipo o parte del equipo en mal estado. Por consiguiente, ustedes como guías, como líderes de alguna salida, deben tener clarito a qué atenerse y que el cliente también lo tenga claro a qué atenerse. ¿Cuándo vamos a detener una actividad y bajo qué parámetros? Eso es una comunicación efectiva con el cliente. No podemos solucionar esos problemas en terreno. Ahí ya es tarde y empiezan las confusiones, los malos entendidos. En definitiva, cuando termine ese trekking o esa salida, lo peor que puede ocurrir es que nuestro cliente o la persona que nos acompañó comenten que fuimos poco profesionales, tomamos decisiones apresuradas o improvisamos en el terreno. La siguiente. Durante esa actividad hay dos cosas importantes. ¿Qué vamos a hacer en caso de un incidente? Y por supuesto, ¿qué es lo que vamos a hacer en caso de un accidente? Y ahí hay otro tipo de protocolos también que debemos usar. Debemos ser fuertes con las ideas, pero suaves con las personas. ¿Qué significa esa pequeña frase? Que debemos ser, primero, cordiales, prudentes en los mensajes de las comunicaciones, tanto habladas como gestuales, y ser muy fuertes en la decisión que hemos tomado. Recuerdo que en algunas salidas el cliente muchas veces nos ha mentido en lo que quiere hacer. Y esto le viene a colación cuando era ayudante de guía. ¿Qué ocurrió? En la comunicación que se tuvo a través de los correos electrónicos, la salida era para 7 personas y ellos iban a realizar una actividad del punto A al punto B durante un fin de semana. Durante esa salida, llega el día viernes, se encuentra uno con las personas que va a guiar. No eran 7, eran 70. Un error de tipeo en el correo electrónico, no venía el 0. Recuerden que la norma indica que por cada cantidad de personas va un ayudante de guía. Más o menos 6 es el promedio, y cuando suma sobre 6 va alguien más apoyando la actividad. Eso fue netamente un malentendido y un error de comunicaciones escritas entre el guía y los clientes. ¿Qué fue pasando en el camino? Bueno, fueron sumando obstáculos. Ya necesitábamos tener a otra persona como ayudante de guía. ¿Dónde la conseguíamos a esas horas? ¿Cuánto iba a ser el costo? Por lo tanto, también fue subiendo la tarifa de gastos del guía, que no estaba contemplada en el primer valor. ¿Qué elementos logísticos íbamos a necesitar? Ya no eran 7, eran 70. Por tanto, importantísimo la comunicación en los primeros minutos, que sea súper clara. Si tiene duda uno, volver a preguntar. En caso de, durante la actividad, el procedimiento de incidente. Todo incidente es anterior a un accidente. Es bueno que tengan una bitácora de viaje en donde anoten estos pequeños incidentes para cuando estemos en tranquilidad en nuestra casa o en nuestra empresa, analizar cómo poder mejorar para que ese incidente no pase a un accidente. Y en caso de los accidentes, bueno, eso viene con protocolos establecidos, tanto de comunicación, prestación de primer auxilio, evacuaciones,
hay muchas empresas que vienen con sus clientes con seguro. Conocer todo eso para poder realizar una actividad 100% confortable para todos. La siguiente, Freddy. Y después de la actividad, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra comunicación después de la actividad? Cumplir los compromisos con nuestros clientes y con nosotros mismos. Voy caminando, ocurre algo y me digo yo mismo, el guía, chuta, tengo que solucionar este problema y lo voy a hacer tal vez de esta forma. Y después me olvido de ello y nunca más lo veo ni en la casa ni en la empresa y vuelvo a salir y me ocurre lo mismo. Y puede ocurrir 2, 3, 4 veces. Por consiguiente, esos incidentes es importante anotarlos y ver la manera de solucionarlo. Y más importante aún, hay información que solicitan los clientes que a veces uno no tiene la respuesta. Hay clientes extranjeros que conocen el territorio que van a visitar mejor que un guía a veces y conocen los detalles puntuales de ciertas cosas. Y si uno no lo conoce, es mejor decirle al cliente, mire, desconozco la situación, pero te prometo que voy a conseguir la respuesta y te la voy a mandar a tu correo electrónico. Eso va a hablar muy bien de los guías, nos va a ayudar a aprender algunas cosas más, porque en el guiado todos los días uno aprende cosas nuevas, tanto de los clientes como en el mismo territorio. Comunicación antes de la salida, durante la salida y después de la salida. La siguiente. Aquí es importante la comunicación en grupo. ¿Qué debemos hacer con nuestros clientes o nuestros amigos de salida? Consultar por el estado de salud de cada uno y si están bajo alguna prescripción médica tomando medicamento. A veces usamos el servicio de arrieros y mandamos los bultos más pesados con ellos por otro sendero más lejano por el que hacemos el trekking nosotros. Y son las 11 de la mañana y uno de los clientes dice, oh, necesito tomarme medicamento que tenía recetado para las 11 horas, pero no están conmigo. Se fueron en la mochila grande allá donde va el arriero. Y el arriero no lo tenemos a la vista, va bastantes kilómetros más lejos nuestro y ya es tarde para poder entregar la solución. Por tanto, eso es fundamental para preguntar antes de empezar a caminar. Si llevan agua, alimento y abrigo, recuerden que las condiciones ambientales son cambiantes. Podemos tener en la mañana un sol espléndido, pero a mediodía puede entrar algún frente de mal tiempo que nos puede complicar por un par de horas, a veces por 15 minutos, quedamos pasados por agua y vuelve a salir el sol, pero ya es incómodo para los clientes. Lo ideal es que todos tengan la misma información. A veces hay algunos clientes que van muy cerca del guía y le van preguntando constantemente distintas cosas y uno se empieza a enfocar solamente en él y le empieza a entregar información. Los demás clientes que van con uno empiezan a tener molestias porque solamente uno de ellos está recibiendo la atención del guía. La información es para todos, especialmente en los paraderos, en los lugares uno se saca fotografías, en las pasadas peligrosas que tiene el sendero, a veces hay que reunir el grupo y dar las consideraciones de seguridad. Esos son buenos puntos para que todos mantengan la información. El manejo de grupo. Bueno, la comunicación va tanto adelante, al centro y atrás del recorrido de trekking. Y por supuesto tenemos que tener una comunicación con el equipo de apoyo. En este caso, los arrieros que van por otro sendero y que necesitamos constantemente chequear sus checkpoints para saber el itinerario si lo vamos cumpliendo durante el trayecto o no, o nos vamos quedando atrasados. A veces el sendero no está en las mejores condiciones, a veces nos llevamos sorpresa de que el sendero se cortó, especialmente cuando está el cambio de primavera a verano, o cuando no ha sido recorrido por tiempo. Hay varias sorpresas que nos podemos llevar y en las bitácoras de viaje las debemos ir anotando. La siguiente.
La comunicación de emergencia. ¿Qué hacemos aquí? Los protocolos son fundamentales, así como el que leímos en la mañana, más adelante. La comunicación es importantísima, tener clarísimos los protocolos. Eso incluye cómo solicitar ayuda, por cómo proporcionar la información más importante de los servicios de rescate y, por supuesto, mantener la calma durante toda la situación crítica. Es el manejo de grupo importantísimo. Hay personas que, por su forma de ser, son más hiperventiladas y hay que saber llevar esa situación. Si son extranjeros y saben poco español, el idioma natural de ellos prima en esta situación de emergencia. Por consiguiente, debemos saber más idiomas para poder prestar un mejor servicio, especialmente en los momentos de crisis. La siguiente. Bueno, esta es la primera parte de la comunicación. Resumiendo, nuestra presentación personal, nuestro lenguaje no verbal debe ser y es la primera impresión que se lleva el cliente. Debemos tener precaución con eso. No llegar excesivamente equipados ni muy desprovisto de equipo, porque nos vamos a los dos extremos de cómo el cliente nos va a ver. Normalmente uno se toma un par de minutos cuando recién conoce a otra persona para ya hacerse una imagen con estigmas o sin estigmas de otra persona. Por el color de la ropa, por la forma de la ropa, por el equipo que lleva. Comunicación efectiva, cordialidad, que las cosas sean claras desde un principio y si hay dudas se puede llegar a arreglos. Protocolos, no saltarse los protocolos, son la Biblia para ustedes. ¿Qué es lo que van a hacer? Cada cual va a tener claridad qué tipo de servicio va a prestar. Ahí yo no puedo involucrarme más, pero tienen que ver con lo que realmente van a entregar al cliente. No entreguemos cosas que no vamos a realizar. ¿Qué más vimos? Bueno, la comunicación en el grupo, en la salida misma, con nuestros apoyos, tanto lugares que nos puedan prestar pernoctación como un refugio que tenga comunicación, los arrieros que puedan llevar nuestro equipo, la carga, otro grupo de nuestra misma empresa que ya haya hecho el recorrido nos puede entregar información del sendero. Eso más o menos a grandes rasgos lo que es la comunicación. Y ahora vamos a entrar a lo que es equipos tecnológicos para comunicarnos en ambientes outdoor. Lo que acabamos de ver al principio en la primera presentación. Y aquí voy a ser súper claro en qué equipos vamos a necesitar, cuáles son los más necesarios. Y vamos a partir, por ejemplo, con el celular. Todos tenemos celular, o la mayoría tiene celular, está conectada a redes. En algunos lugares de Chile ya hay alguna tecnología de 4 y 5G. Hay muchos sectores en la precordillera y en la cordillera que hay comunicación a través de celulares, pero en otras no, especialmente en quebradas profundas, en contracajones, es decir, un cajones que son paralelos, pero después hay un cajón que es horizontal hacia otra dirección. Se compartimenta el territorio. Ahí ya empezamos a tener problemas de comunicación. La siguiente. Antiguamente, todo el que hacía actividades outdoor empezó a trabajar con los equipos portátiles, los walkie-talkie o los famosos PMR, Personal Mobile Radio. Son dos cosas distintas. Y son frecuencias distintas, son ondas distintas que vamos a ir conociendo en la siguiente lámina donde tengo una cantidad de apuntes. Adelante. La siguiente, Freddy. Ya. En radiocomunicación o en telecomunicaciones estamos regidos por ciertos reglamentos y leyes que trabaja la Subsecretaría de Telecomunicaciones o
subtel. Toda persona que necesite ocupar un equipo de transmisión o recepción debe estar con una autorización de la subtel para usar ciertas frecuencias o hacer un curso de radioaficionado. Recuerden que no podemos usar frecuencias de radio si no estamos autorizados por la autoridad que rige esto, que es subtel, o no tengamos algún curso de radioaficionados. No podemos usar ningún tipo de frecuencias radiales por ley, salvo que tengamos autorización de la subtel o pertenezcamos a algún grupo de radioaficionados, quienes ya están autorizados por ley a usar ciertas frecuencias y ciertos metros de onda para ciertos equipos que vamos a ir conociendo enseguida. Sin embargo, podemos hacer uso de alguna frecuencia en caso de emergencia. La ley aquí un poco es indulgente cuando se trata de emergencia, pero si nosotros tomamos una radio con cierta frecuencia y nos comunicamos con carabineros, con CONAF, y es una pitanza, nos van a caer las penas del infierno, porque no estamos autorizados ni por la subtel ni por algún club de radio aficionado para poder trabajar con esas frecuencias de radio. Pero recuerden, cuando es una emergencia, lo primero es la vida. Y si necesito salvar una vida, puedo usar esa frecuencia. Recuerden que hay avanzadas de carabineros con equipos de radio en la alta cordillera que tienen una frecuencia. Recordemos también que en muchas partes del país existe Socorro Andino, que también tiene una frecuencia. Les recuerdo también que en todas las áreas protegidas de CONAF también hay equipos de radio, también tienen una frecuencia. Y aquí entramos a las frecuencias y a las bandas o a las ondas. Tenemos la HF, High Frequency o alta frecuencia, pero tienen dos formas de propagación. La propagación de la HF es a través de la ionosfera. La señal sale de nuestro equipo hacia el cielo, se proyecta a la ionosfera, rebota y vuelve a tierra. Y eso lo hace, de acuerdo a la potencia de nuestro equipo, hacia el infinito, hasta dar vuelta el globo. La comunicación, entonces, se va a la ionosfera, baja, vuelve a subir a la ionosfera, baja, y hace una especie de triángulos infinito, siempre y cuando tenga que ver la potencia del equipo, el tipo de antena que usa. Sin embargo, la UHF ultra alta frecuencia o la VHF muy alta frecuencia son frecuencias direccionales. Significa eso que la comunicación va de antena a antena. Y aquí tenemos diferencias. La UHF se ocupa mucho en ciudades donde hay muchos obstáculos. Es de corta amplitud, de corto tramo, para comunicaciones de corta distancia, la UHF, pero atraviesa muros y otras edificaciones. Por eso se usa mucho en las constructoras, en correos y en otro tipo de trabajo en donde el desplazamiento siempre es por ciudades. Sin embargo, la VHF es para larga distancia, siempre y cuando las dos antenas sean visibles una a la otra. Recuerden que son direccionales la señal. Si yo tengo un obstáculo en medio, como una montaña, un cerro, ya no puedo tener comunicación, salvo que si tuviera en la parte más alta del sector un repetidor de la banda VHF. Ahí podría salvar ese obstáculo. Esa es la forma de propagación tanto de la UHF como la VHF. Son direccionales en la troposfera y la HF es hacia el cielo, a la ionosfera. La HF tiene una particularidad especial, sí. Si son menos de 3 MHz la frecuencia, puede tener comunicación a corta distancia. Se da esto mucho en el desierto, donde no tenemos obstáculos.
y ciertas empresas la usan porque es más limpia la comunicación, en este caso las mineras. Pero si es sobre 3 MHz, se va a ir a la ionósfera la señal y va a ser este triángulo que les comento, infinito hasta llegar el rebote a donde nosotros queramos comunicarnos. La HF tiene un área ciega o de silencio. ¿A qué se refiere esto? Que cuando sale desde la antena de la comunicación del emisor hacia el cielo, da bote en la ionósfera y baja, ese ángulo es zona de silencio. Recordemos que son sobre los 3 MHz. No captamos ninguna señal, salvo que la potencia de nuestra radio pueda dar vuelta al globo varias veces y caer justo en esa área de silencio donde podríamos recibir la señal. Para nosotros, la frecuencia VHF es buenísima, siempre y cuando tengamos visibilidad entre una antena y otra. Pero también está las radios que usan estas dos bandas, UHF y VHF. Hay radios portátiles PMR que pueden usar las dos bandas y puede jugar uno en el menú de frecuencia. La banda se mide en metros y la frecuencia se mide en megahertz. Tenemos equipos análogos y equipos digitales de radio. Lo bueno de los análogos, que es fácil de cargar todas las frecuencias desde un computador. Lo malo de los análogos es que la perilla de cambio de canales es delicada y a veces por un roce en la ropa o en las correas de la mochila se cambia y uno no se da cuenta hasta cuando necesita tener el enlace con la otra persona. En cambio, los digitales son distintos, cuesta más girar esa perilla porque tiene un clic, parecido a lo que clic que tienen las brújulas, y a uno le indica cuando se gira ese clic que hubo un movimiento en esa radio. Y como les comentaba, la doble banda son equipos portátiles PMR que pueden usar tanto la VHF como la UHF. Lo que le estoy indicando yo es un tema netamente técnico, muy bueno para poder optar a ser un radioaficionado, es integrarse a los clubes de radioaficionados, dar las pruebas de radioaficionado en Subtel y tener un carnet que los acredite a usar este tipo de bandas, porque es ilegal meterse a frecuencias de bomberos, de carabineros, de CONAF, sin tener las autorizaciones respectivas. Lo que ven ustedes al final, que es TX y RX, normalmente se ve en las comunicaciones cuando uno analiza toda la frecuencia. TX significa transmisor, la frecuencia del transmisor, y RX la del receptor. ¿Ya? Van a escuchar muchas veces el tono y el subtono. El tono para llamar, el subtono para escuchar. Es un tema apasionante esto, es una pincelada solamente la que yo le estoy dando. Es muy técnico porque hay que hacer un estudio del perfil topográfico del sector donde uno va a trabajar y hacer unos cálculos en un asunto que se llama Fresnel para poder tener la antena correcta, la potencia correcta para poder salir. Ahora, hay sectores como el Cajón del Maipo, como el sector del Melado, como el sector de Chillán, en donde algunas empresas tienen repetidores propios y están autorizados por la Subtel. Ellos o ustedes eventualmente en su empresa tienen y quieren gastar dinero en colocar este tipo de cosas porque siempre salen a los mismos lugares, es el mismo territorio que siempre trabajan, es muy bueno tener un repetidor y equipos VHF. Le va a dar libertad de movimiento, libertad de comunicación ante cualquier cosa. La siguiente. Pero también tenemos otros equipos, que son los InReach o los GPS. Todos ellos trabajan estos dispositivos a través del satélite, a través de mensajería.
Estos equipos tienen un costo más o menos de entre 300 y 400 mil pesos, pero es muy rentable porque si no tengo comunicación por celular, no tengo comunicación por equipos de radio, no tengo comunicación por otro tipo de elemento, esto manda una señal al satélite a través de mensajería y puede ser bidireccional. Puedo tener comunicación a través de mensaje. Pero también tengo el GPS que viene con menú específico también para poder mandar estos mensajes en caso de emergencia y me los envía con las coordenadas en donde yo estoy. La siguiente. Nosotros tenemos que tener una planificación en estas comunicaciones de emergencia. Se llama PASE. PASE es la comunicación principal que vamos a optar nosotros al trabajar. Lo ideal para nosotros es el walkie-talkie. ¿Por qué? ¿Dónde realmente nosotros necesitamos comunicación? Necesitamos comunicación en la acordada, en el equipo o el grupo que sale a hacer el trekking, tanto adelante, al medio y atrás, o hacia las personas que nos prestan apoyo en otros lados, como puede ser los arrieros. Debemos tener una comunicación alternativa también, en caso de percance, como por ejemplo un teléfono celular, siempre y cuando tengamos señal en el sector. Los teléfonos celulares, lo ideal, que vayan apagados, con carga de batería a full, envueltos en algún papel y dentro de alguna bolsa estanco y protegida del frío. Así conservamos las baterías. Y otra comunicación alternativa puede ser a través de un mensajero de checkpoint a checkpoint o de un parador en un sector del sendero a otro parador y entregarle esa información a otras personas y así poder salvar la situación de emergencia. Pero también tenemos la comunicación de contingencia. Existe para ello el teléfono satelital y también el celular. El teléfono satelital también tiene un costo asequible, yo diría, para empresas o guías y es rentable a la larga. Algunos minutos son caros, depende de la empresa en donde tengamos que trabajar, pero el equipo debe estar entre los 300, 400, no equipos más caros si no es necesario. Recuerden que los vamos a necesitar para casos de emergencia o entregar alguna información importante a alguien. Y por supuesto, lo último que es la comunicación de emergencia, tanto para día y noche. ¿Qué podemos tener comunicación de emergencia? Sin movernos del lugar. Para el día, por ejemplo, podemos tener silbatos. Para el día podemos tener espejos de señales. Para el día podemos tener alguna banderola o algún equipo, una parca, algo que podamos usar y hacer señales. Y en la noche podemos tener nuestras linternas, nuestras frontales, algún elemento químico como los Cialum, que son estas barras aluministas que se iluminan cuando uno las rompe. Por lo tanto, en nuestra planificación de comunicaciones debemos tener siempre esta sigla presente, PASE. La comunicación principal, la alternativa, la comunicación de contingencia y la comunicación de emergencia. ¿Puede ir la siguiente? Existe otro tipo de comunicación, la interacción con el medio ambiente y la cultura local. No seamos despectivos con las culturas locales. Debemos ser sensibles a esas cosas, tanto a las prácticas dentro de un área natural como a sus tradiciones locales. No podemos inmiscuirnos en decir si está bien o está mal este tipo de actitudes. Debemos ser comprensibles e interactuar con el medio. Somos uno más. El respeto es fundamental para preservar el entorno natural. ¿Qué me refiero con esto? Al manejo de las basuras, al uso de los senderos designados y no salirse de ahí, y prácticas de campamento responsables, como minimizar el impacto ambiental, no menospreciar a las personas locales ni a sus costumbres, respetar los senderos. Todo eso es comunicación también. La siguiente. ¿A qué conclusiones llegamos con esto? Primero, importantísimo, la comunicación no verbal.
poner mucha atención en qué vamos a decir sin decir con palabras las cosas. Dar avisos antes de salir al lugar natural que vamos a recorrer. ¿A quién damos aviso? A familiares, amigos, a la empresa a la cual trabajamos, carabineros, CONAF, Socorro Andino. Tener los protocolos claros de la actividad que vamos a desarrollar. ¿Cuál es el margen donde debemos manejarnos? Cuidar la comunicación con el grupo. Las indirectas son delicadas. Seamos más claros en los mensajes. Tenemos que tener claridad en cómo actuar también en la emergencia. Los teléfonos celulares siempre con carga. Lo ideal es procurar tener un InReach, tanto un GPS como un dispositivo parecido al que vimos anteriormente o que antiguamente conocíamos nosotros como elementos para enviar mensajes de emergencia. Yo, por ejemplo, uso un elemento para emitir solamente señales de emergencia, que es un InReach. También podemos tener teléfonos satelitales o equipos de radio. Pero en el equipo de radio, les quiero recordar que debemos regirnos de acuerdo a leyes establecidas. Lo ideal es tener cursos de radioaficionados para sacarle mejor provecho a los equipos y conocer ciertos códigos para hacer más expedita la comunicación. Hoy día, al iniciar la presentación, parece que fue un llamado de atención los problemas que tuvimos de comunicación. ¿Qué nos ocurrió? Primero, ¿qué es lo que pasaba en la plataforma? Segundo, una cierta molestia de que todavía no empezaba, tal vez. Todo eso son elementos de la comunicación. Parece que nos vino de perilla ese pequeño inconveniente, pero eso nos puede graficar lo mismo que puede ocurrir en una salida. Que se demoró el transporte, no llegó al lugar donde debería llegar el transporte, algún cliente que tenía que salir con nosotros a las 8 se quedó dormido en el hotel y no nos dijo nada, y lo estamos esperando. Si trabajamos en una empresa, uno de los que presta servicio en esta empresa se comunicó con algún cliente, pero a la vez otro de la misma empresa también se comunicó con el mismo cliente y los mensajes fueron distintos. Y eso acarrea problemas. Cuando vendamos el producto de la salida, lo más realista posible. No vendamos ir al Himalaya si solo alcanzamos a llegar a parte de la India o de Nepal. Freddy, después de estos inconvenientes que hemos tenido, si alguien quiere hacer alguna consulta para hacer la presentación más didáctica. Freddy. Muchas gracias, Manuel. Súper clara tu presentación. Muy importante manejar todos estos temas, sobre todo cuando uno sale en grupo. O sea, si uno tiene como claro el plan previo de la salida y todos los participantes tienen claro las expectativas, eso es súper importante también, por ejemplo, este plan B. O sea, te cuento, por ejemplo, me pasó este fin de semana, salí con mi grupo de trekking y nosotros teníamos planificado un trekking a un determinado lugar. Pero cuando quisimos ir al lugar, como cayó mucha nieve este fin de semana, el acceso para el bus grande no se podía ingresar a donde se iniciaba el trekking. Si partíamos desde donde podía llegar el bus, eran como 1 hora y media recién para iniciarse el sendero. Por lo tanto, teníamos un plan B, que fuimos a otro mirador y aprovechamos el día y aprovechamos a hacer otro trekking a otro lugar que no lo teníamos programado, pero le informamos al grupo y obviamente ellos entendieron que fue por un tema netamente climático, ya que en ese lugar, el Valle de las Trancas, hace mucho tiempo, creo que el 2010 no nevaba tanto. Por lo tanto, muchos senderos, como el principal que queríamos hacer, no estaba accesible en el bus.
y esta información la entregamos a todos los participantes y la verdad es que todos lo tomaron, entendieron la situación y finalmente pudimos hacer la actividad y lo pasamos súper bien. Mira, eso me trae a colación también un Siempre tener un recuerdo que plan B y un plan C. Así es. Me trajo a colación una vez también me pasó un percance algo parecido, que es cuando un cliente toma el servicio, pero él necesita volver a su oficina al otro día a un horario X. Entonces, para él, su prioridad es terminar rápido, porque al otro día era más importante para esa reunión de negocio. Y eso complica a todos los demás clientes que van con él, porque este hombre o esta mujer apura el paso, no respeta los paradores, hace que se estire como acordeón este caminar, se arranca mucho, necesitamos otro guía que lo acompañe y empiezan las complicaciones. Toda vez que cuando uno sale a hacer este tipo de actividades, tiene que olvidarse del tiempo y de que va a estar el día lunes en la oficina, porque cuando se sale a la naturaleza pueden haber imprevistos. Lo podemos tener todo claro, que vamos a volver el domingo, pero por estos imprevistos podemos estar volviendo el lunes a mediodía. Disfruten el paisaje, disfruten los lugares, no se percaten del tiempo, que es fundamental. Percatarse del tiempo y andar apurado es para traer puros malos entendidos y caer en emergencias. Por ejemplo, yo con mi grupo de repente me pasaba personas que cuando viajábamos queríamos regresar y muchos me preguntaban, oye, pero vámonos ahora porque a las 11 cierran el metro. Y como están preocupados de que se van a perder el metro y que nos vayamos apurados, así que lo que yo opto, las personas que están apurados y quieran llegar temprano, no los llevo nomás. No, no Es puedes lo ir, mejor. no vamos a estar apurado por ti, vamos a disfrutar, relajados, y si llegamos tarde es porque es lo que vamos a llegar, pero también una vez me pasó que no me informó una participante que al otro día viajaba fuera de Chile. Y obviamente ahí no la podíamos decir, oye, pero me da lo mismo, porque perdía los pasajes, todo. Y esto eran las termas de Puyehue que teníamos reservado para disfrutar toda la mañana del domingo, suponte, y venirnos en la noche a Santiago para regresar el lunes. Pero para ella nos tuvimos que venir súper temprano y no pudimos ir a las termas, tuvimos que venirnos de una para llegar el domingo, ya que ella viajaba el lunes fuera de Chile. Es muy Y eso importante. también me trae otro recuerdo. El recuerdo de muchas veces uno ve grupos en la montaña y van con equipos de radio colgados a la mochila. Y uno les pregunta, y el equipo de radio no es fundamental, porque si me pasa algo, con este puedo llamar para que me rescaten. Pero no saben nada más del equipo de radio que solo el equipo de radio que se puede hablar. Pero cuando lo van a usar realmente, no tienen conexión con nadie, porque no conocen frecuencia. Segundo, el equipo no llega a ninguna parte más lejano que 5 o 10 kilómetros. Por eso es fundamental elegir el equipo de radio para trabajar en la acordada, en el grupo, no para llamar al exterior. Ocupemos otras herramientas para llamar al exterior, como puede ser un teléfono satelital o un GPS InReach que pueda mandar mensajería de texto en caso de emergencia. O el celular. Hay muchos lugares, para eso tienen que averiguar cuando vayan a un lugar natural si hay cobertura o no y qué compañía. Eso es importante. A veces yo tengo mi compañía, pero donde es el lugar hay antena de otra compañía y esa otra compañía me va a prestar solamente el servicio de emergencia para llamar a un número de emergencia, no para llamar a mis familiares o amigos. Eso es importante, saber qué tipo de antena está en el lugar donde vamos a ir y si nuestro celular es compatible a esa compañía. Excelente. ¿Hay alguna pregunta de los participantes, alguna experiencia que nos puedan compartir? Francia, ¿estás por ahí? Ja, espérame, ya. Estoy con, ya, claro, obvio. Mira, antes de todo, ¿me escuchan? Sí. ¿Ready? Sí. Sí. Mira, Manuel, antes de todo, qué fantástico, Manuel, que tú eres realmente experto en el tema. Yo trabajo mucho como guía en muchos países con miles de turistas ya, pero es que yo simplemente hago el trabajo
Y para mí, radio y todo eso es un cacho. O no entiendo cómo funciona, pero normalmente no me sirve. Después ahí realmente pasan cosas. Yo tenía muchos accidentes, infarto cardíaco, unos dos muertes en alta montaña, pero con la radio sabe que nunca, ni una vez realmente me salvó de una situación. Yo lo único que uso es teléfono satelital. El punto aquí en Chile es carísimo. Es que Sí. difícil para un guía, hasta que para una pequeña empresa financiar los costos realmente de un teléfono satelital. Bueno, y después, bueno, ahí tú hablaste eso del otro sistema que antes creí que era el Spot. Es el Spock, exactamente, era el Spock. Ahora ahí tenemos nueva tecnología. Sí, sí, también lo escuché, probamos las cosas. El Spot, bueno, era como para mandar un punto de dónde estamos y estamos en una emergencia, pero no más. Es que aquí en Chile realmente el problema es que el país es tan grande, tan largo, poca cobertura del teléfono, y si algo pasa, al final, sin teléfono satelital, está mal. Entonces, ahora viene el otro punto que tú explicaste muy bien, es la comunicación también al turista, al cliente, antes de salir. Él tiene que saber de eso, y si hay como una segunda, tercera persona, el arriero o un ayudante del guía en el camino, que, bueno, antes de todo hay que prevenir. Y si algo pasa, para que tú tienes lo que dije Alfredo también, un plan B, bueno, alguien tiene que regresar. Hay que buscar ayuda, pero también en Chile, ¿a quién vas a buscar para ayudar? ¿Quién viene? Es difícil y a veces demora días para que realmente llegue. Así es. O sea, nosotros lo que ofrecemos al final son excursiones, pocas excursiones. Si hay como más demanda, más turistas, siempre 2, 3 personas lo que pueden regresar con una persona, y siempre teniendo ya una solución antes de salir. Es difícil bueno, realmente de buscar una huella, un sendero que uno mismo no conoce muy bien. Es difícil también de venderlo. La responsabilidad es tan alta. De 100 opciones de senderos de montaña que uno podría hacer con los turistas, quizás no ofrecerlo. Ofrecer lo más seguro, un sendero, un camino donde hay una entrada de CONAF, un control donde dejes el mensaje, sabiendo en kilómetro 10 hay como algo de repente donde tú puedes usar también el celular. Así es. Y que a veces uno quiere ofrecer a todo el mundo porque Chile es tan lindo, pero quizás de repente más mejor, como consejo, ofrecer algo 100% seguro, porque las cosas pasan y nos pasaron muchas cosas, van a pasar, pero ojalá que siempre haya una solución. El plan B, lo que dijo Alfredo, es muy, muy importante también. Pero gracias por la charla, es muy bueno, que hay que juntarnos. Pasaron tantas cosas y que uno no se toma el tiempo para juntarse en forma personal. ¿Ya? Saludos a todos. Una cosa que me gustaría que compartieras, que una vez me comentaste que ahora es una nueva tendencia también, que tiene relación, en el caso de Europa, con lo que tú le cuentas que vas a hacer y resulta que le pusiste, por ejemplo, y dentro del tour tendremos pista a los maravillosos cuernos de Torres del Paine y veremos los glaciares, y resulta que está lloviendo y el turista no ve nada. Como que tú me planteabas ahora que eso no hay que ofrecer mucho en realidad, como que eso dejarlo en forma en el y tendremos la opción, ser muy como claro en ese sentido, de no ofrecer algo que a lo mejor por razones climáticas, que no tiene ni una responsabilidad de la empresa ni el guía, no se puedan apreciar. Y que tiene muy buena memoria, Freddy. Lo que pasa, eso ya estamos a un punto ridículo en las leyes, al menos en Europa. En Europa, por ejemplo, si tú ofreces, por ejemplo, la subida al volcán, hablamos aquí de la región del Maule, Descabezado Grande, qué lindo, hermoso, todo eso, ¿ya? Y después, hasta que puede ser porque mal clima, de repente llueve, neva y tú no llegas, estos turistas tienen la opción, tienen la posibilidad de mandar a la empresa, al tour operador,
y el tour operator después tiene que verlo con el guía local, algo así, demandarlo porque no llegó a la cumbre. Después la empresa va a decir, bueno, nevaba, había una tormenta. No, no tienes chance. La única excepción es lo tienen las líneas aéreas. Ellos por mal clima pueden rechazar cualquier demanda. Es la única excepción. Si tú ofreces una montaña con la posibilidad de llegar el día X a la cumbre, tienes que cumplirlo. Si no subes, si no lo intentas con el turista, él tiene el derecho de demandar la empresa. Es ridículo, es tonto, pero eso es la realidad en Europa ahora. No sé cómo surgió eso. Es que siempre son los burócratas que no tienen idea, pero promulgaron una ley. Es peligroso. O sea, si un guía, una empresa, aquí un tour operador chileno, tiene visita de fuera, de Europa en este caso, y él compra un paquete turístico con un sendero, con una montaña, después no hay un cómo salir sin cumplirlo. Da lo mismo si uno se pone en peligro o no. Este turista tiene la posibilidad de demandante. No sé el por qué. Aquí en Chile yo creo que si de repente hay una lluvia fuerte, una tormenta, y el guía dice, ¿sabe qué? Hoy día nos subimos a la montaña, todos vamos a entenderlo, obvio. Pero el turista extranjero de Europa, hasta que se lo entienda, igual te puede demandar. Y eso nos pone en una situación medio complicada. ¿Cómo vamos a reaccionar? Yo creo que yo como guía, entonces yo voy a intentarlo hasta que yo sé, ¿sabe qué? Quizás mejor que no. Pero tengo miedo. Él tiene vuelo, todo eso, y me puede pedir de mí. ¿Cómo voy a financiar su maldito vuelo solamente porque hay una tormenta y no llegamos a la cumbre? O sea, voy a intentarlo. Me pongo en peligro por eso. Ahí también son cosas legales y no todos los países son iguales. Y una solución no hay. Yo creo que hay que elegir con quién voy a trabajar, con la procedencia del turista. Y aquí, ¿cómo voy a saberlo? Yo no puedo saber, por ejemplo, el ley de un chino o de un inglés estadounidense. Todos tenemos leyes diferentes. Y nos están siempre en castellano tampoco. Pero después, de repente, te llega la cuenta. O sea, quizás también hay que concentrarse un poco a su mercado. ¿Con quién voy a trabajar? ¿Me entiendo bien con el chino? ¿Me entiendo bien con el nepalés o el austriaco? ¿Voy a entender las leyes? Lo sé. También son cosas como el mercado. ¿A qué mercado me dirijo como tour operador o como guía? Incluso también comentabas, que también lo comentó en una entrevista Daniel, respecto que, por ejemplo, Chile o algunos países también es como estos destinos de larga distancia están siendo complicados para desarrollar programas por el tema de los cambios de vuelos, de los horarios. Y también eso complica la programación de un tour, ya que si te cambian un vuelo, eso obviamente cambia todo el programa y no lo puedes reemplazar. Como que se privilegia en el fondo evitar los vuelos, las conexiones y todo eso. Mira, a un guía de turismo, a un guía de trekking, guía de montaña aquí en Chile, yo creo que no tiene que interesarse tanto a este tema. Un tour operator, sí. Si, por ejemplo, hay un cambio del vuelo, ya no es la línea aérea que tiene que después como hacer todos los trámites con el turista, es el tour operador. Yo como tour operador aquí en Chile, yo ofrezco la montaña y después los turistas no pueden venir con su avión de LATAM, algo así. LATAM no cubre los costos, no tiene que hacer ningún trámite, no son los responsables. Es el tour operador. También es ridículo. ¿Cómo? Si no es mi culpa que hay un atraso del vuelo, ¿cómo me pueden demandar a mí? Pero lo hacen. Son las leyes internacionales. Aquí en Chile se creían que, ¿sabe qué? No me interesa porque no es mi culpa, porque es lógico, no es su culpa. Pero igual, al final, te van a cobrar a ti. Y tiene que hacerlo. Es tanto, por ejemplo, hoy en día, los alemanes no quieren trabajar con austriacos,
porque tienen otras leyes. Y dentro de la Unión Europea, y aquí en Latinoamérica nosotros lo vemos como más de la parte lógica, hasta que algo ocurre. Y después tú estás hasta que preso, porque no sabías que eso existe. Ahí como también es la diferencia entre el turismo internacional y nacional. Por ejemplo, un buen ejemplo. Tú tienes un cliente, hay un accidente. El guía, por ejemplo, no tenía teléfono satelital. Se accidentó el cliente y después, por falta de la comunicación, hay como algo como serio. Se pierde la pata, por ejemplo. ¿Ya? Al alemán, entonces el alemán tiene que hacer el juicio donde se ocurrió el accidente. Si es un austriaco, no. La empresa chilena tiene que viajar tantas veces a Austria hasta que se arregle el asunto. ¿Sabe cuánto tiene que gastar en vuelos, abogados, traductores? Porque las leyes son diferentes. Y nosotros no lo sabemos, porque no puede saberlo de todo el mundo. Quizás uno lo sabe cómo funciona en Argentina. ¿Qué pasa si hay un accidente de un argentino en el territorio chileno? El seguro lo cubre, pero bajo ciertas circunstancias. ¿Quién sabe de nosotros de eso? Bueno, es el mismo idioma. Uno tendría que saberlo si uno trabaja con un turista, con un cliente de Argentina. Pero si es otro país más lejano, otro idioma, ya es más complicado. Pero igual es la responsabilidad del tour operador tanto como el guía. Si no lo sabes, si no te informas, déjalo mejor. Te pones realmente en una situación bien complicada a largo plazo. ¿Sí? Gracias por tu aporte, Franz. ¿Alguna otra pregunta o consulta? Ahora seguramente para el encuentro de guía estamos pensando ahí con Franz cuál va a ser la fecha. Así que ahí vamos a tener también nuevos expositores y quizás podríamos invitar a alguien que nos hablara sobre el tema de los seguros. Sería una buena información para los participantes, entender también cómo funcionan los seguros, que creo que cada vez es más importante poder manejar ese tema. Y que ya, Manuel, muchas gracias por tu excelente presentación, súper interesante. A los participantes me envían un correo para enviarles la presentación y su diploma de asistencia. Y cualquier cosa lo voy a tener que enviar la próxima semana porque mañana me voy de viaje, así que la otra semana sin falta les envío a su correo el diploma de asistencia. Así que muchas gracias, Manuel, y espero vernos ahí en el encuentro de guías. Ok, Freddy, gracias a ti. Fran, que estén muy bien. Buenas noches a todos. Saludos a todos, buenas noches, que descansen. Muchas gracias, buenas noches. Chau.